Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para los que nos ven por YouTube, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Pastor Jesús, sirviéndole un Dios vivo, un Dios poderoso que me llamó de las tinieblas a una luz admirable. Aquí estamos creyendo en un Dios vivo, un Dios poderoso. Amén. Bendiciones para los que nos ven, bendiciones para la familia, los hogares, los ministerios. Que sea el Señor de los cielos llenándolos cada día más de su presencia, que sea el Señor de los cielos renovando sus fuerzas y llenándolos cada día más. En esta hora quiero compartir con ustedes una pequeña palabra de parte de Dios, el cual está en Génesis capítulo 46, versículos 2 y 3, y hemos decidido titular este mensaje: el propósito de Dios se cumplirá sobre tu vida. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dice la palabra del Señor que Dios se le apareció en visiones a Jacob. Jacob, un siervo de Dios llamado Jacob, pero cambiado a Israel, porque sería una gran nación, porque sería una gran nación que se expandería. De tal manera que dice la palabra del Señor que le apareció Dios en sueño. Jacob estaba preocupado por su hijo. José había sido raptado, había sido secuestrado por sus propios hermanos, había sido vendido como esclavo, fue llevado a Egipto para ser esclavo, fue comprado por Potifar, luego fue metido en la cárcel, la cual pasó años en la cárcel. La palabra del Señor dice que José pasó gran sufrimiento, empezando por el desprecio de su familia, de sus hermanos, luego por haberlo vendido, luego por tenerlo en Egipto como esclavo y luego metido en la cárcel. Pero José nunca perdió la esperanza. José nunca perdió aquella fe, la cual lo mantenía vivo, la cual lo mantenía firme, porque él confiaba que Dios lo levantaría, que había un propósito sobre él. Él estaba entendiendo que había un propósito en su vida y él confiaba plenamente en Dios. E incluso, quizá muchos lo maltrataron por la fe que él practicaba o porque él profesaba. Quizá muchos te han criticado por la fe que tú profesas, porque crees en un Cristo verdadero, en un Cristo que da vida, que salva. Pero yo quiero decirte, todo tiene su recompensa. Cuando tú le sirves a Dios, la recompensa viene de parte de Dios. Es por eso que debes entender que la recompensa debe venir del Padre Celestial, no del hombre. Porque cuando tú esperas recompensa del hombre, siempre vas a fracasar. Porque el hombre te puede fallar, pero Dios jamás te fallará, jamás te fallará. Por eso debes entender que los propósitos sobre tu vida se cumplirán. Aunque hayan lucha, aunque hayan adversidades, aunque pases por tempestades, aunque hayan aflicciones, aunque estés pasando por grandes luchas, y cada día pases por cosas fuertes, debes entender que al final del túnel hay una luz. Y cuando llegues a la luz, tomarás la bendición en tus manos. ¿Por qué? Porque será tuya, porque Dios la entregará en tus manos. De tal manera, es que solamente debes creer así como creyó José. Y los propósitos sobre la vida de nosotros se cumplen. Así Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer, se cumplirán los propósitos, porque para Dios nada es imposible. De tal manera que Dios pudo haberle dicho a Jacob, o haberle revelado a Jacob en estos 17 años, 12 años que José estuvo en la cárcel, haberle dicho: tu hijo José está preso en Egipto, ve que él está vivo o está de esclavo. Él le pudo haber dicho, pero no le dijo. ¿Por qué? Porque si le hubiese dicho, Jacob quizás fuera intercedido o se fuera interpuesto en el propósito que Dios tenía sobre la vida de José. De tal manera es que a veces nosotros queremos interponernos o queremos intervenir
intervenir en el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es necesario que entienda que es necesario los desiertos, que son necesarias las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando hay un desierto hay una gran bendición. Mientras más grandes son los desiertos, más grandes son las bendiciones. Por eso yo te digo a ti, dime cuál es tu desierto y te diré cuál es tu llamado, cuál es tu bendición. ¿Por qué? Porque Dios le pudo haber hablado a Jacob, porque Dios le hablaba a Jacob. Dios le hablaba, Dios le hablaba en sueño. Hasta el ángel se le presentó a Jacob para bendecirlo. Hasta que Jacob, cuando ya todos sabían que José estaba vivo, cuando fueron y hablaron con él, con Jacob, le dijeron que José estaba vivo, ahí fue donde vino la revelación de Dios sobre Jacob. Y le dijo, no temas en descender a Egipto, no tengas temor. ¿Por qué? Porque de cierto, le dijo Dios, allá haré de ti una gran nación. Y se levantó la gran nación de Israel, nació en Egipto. ¿Por qué? Porque allá fue a morar Jacob con sus hijos. Y si Dios le hubiese revelado a Jacob, Jacob hubiese intervenido en el propósito. Pero había un propósito que era que José tenía que ser gobernador de Egipto. Tenía que alimentar naciones. Tenía que levantarse como ese gran hombre en Egipto, reconocido por fe y reconocido por ser leal y honesto y fiel a Dios. De tal manera que nadie puede interponerse en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios sobre tu vida se va a cumplir. Dice la palabra del Señor que el que ha comenzado en nosotros la buena obra no la dejará hasta el día de perfeccionarla. De tal manera que la buena obra se hará en ti. Se perfeccionará la buena obra en ti. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo ha determinado y así lo hará Dios. Para Dios no hay nada imposible y de tal manera que lo que Dios te ha llamado, Dios lo cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho lo ejecutará, lo que Él ha hablado lo hará. ¿Por qué? Porque aunque el diablo se quiera colocar como de una cucaracha muerta, como de la manera que quiera colocarse, no podrá detener el propósito de Dios sobre tu vida. Así que si estás pasando por grandes dificultades, si estás pasando por grandes luchas, por grandes aflicciones, solo piensa, hay un gran propósito sobre mi vida, hay un gran llamado sobre mi vida, algo se va a cumplir, algo va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a los grandes hombres de Dios, a las grandes mujeres de Dios, Dios le permite propósitos. Dios permite que pase dificultades y que pasen luchas, porque deben ser probados como el oro. Nosotros tenemos que ser probados como el oro para llegar a alcanzar lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. Hay muchas personas que están en la iglesia, pero no viven desiertos, no viven dificultades casi porque están sentados solamente. Pero los hombres de Dios que se levantan, las mujeres de Dios que se levantan a guerrear, a luchar, a batallar en los ministerios, ellos tienen grandes ataques, grandes luchas, grandes adversidades. ¿Por qué? Porque le están haciendo peso al enemigo. Y el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida. No quiere que tú empieces a obrar y a andar en grandes naciones o en grandes llamados. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú siempre estés aplastado. ¿Pero qué? Dios que te ha llamado y que te ha empoderado es grande y misericordioso y Él te levantará, Él te llevará a la tierra que fluye leche y miel y de ti hará una gran nación, de ti levantará una gran nación la cual será reconocida, pero solamente para los que creen. Para los que creen todo le es posible. Así que las adversidades, las aflicciones, los problemas del día a día, que no te detengan, sino que te hagan más fuerte cada día. ¿Por qué? Porque cuando tú te detienes, el propósito de Dios está paralizado, pero cuando tú avanzas, el propósito de Dios está más cerca de cumplirse. De tal manera que si tú crees, todo será posible. Hay una anécdota de un hombre que dice que empujaba y empujaba una roca, y empujaba la roca, y inventó las miles maneras para mover aquella roca, pero él hacía su propia fuerza. Cuando llegó su padre le dijo: hijo, ¿qué has hecho? Estoy empujando y empujando esta roca y ya me lo estoy dando por vencido, ya no lo puedo, ya sé que no lo puedo lograr porque he inventado las miles maneras. Y él le dijo: no, todo no lo has intentado. Y él le dijo: padre, sí lo he intentado todo, ya no me quedan fuerzas, ya no me queda nada que inventar. Dice la anécdota que el padre le dijo: no, todo no lo has intentado porque no has pedido mi favor, no me has pedido ayuda. Así te digo yo hoy. ¿Acaso estás luchando tú solo? ¿Acaso estás batallando tú solo? ¿Estás a tu propia fuerza?
¿Estás trabajando tú solo? ¿No le has pedido ayuda a Dios? ¿No le has dicho a Dios, Padre, ayúdame porque la carga es grande? Dice la palabra del Señor, que no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. De tal manera que si le pides ayuda a Dios, Dios es grande y maravilloso para darte nueva fuerza, porque dice la palabra del Señor, que los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero aquellos que confían en Dios y aquellos que le piden la ayuda a Dios y le dicen, Señor, ayúdame, ayúdame, hazme más fuerte cada día más en tus caminos, restablece mi fuerza, porque Dios es el experto en darle nueva fuerza. Dios es experto en abrir caminos en el mar, estanques en el desierto, donde tú ves que ya no hay posibilidades, que ya no lo puedes lograr, donde tú ves que ya no hay oportunidad, porque ya las fuerzas tuyas se han acabado, se han agotado tus fuerzas. Ahí Dios empieza a obrar, ahí Dios empieza a hacer, porque los propósitos de Dios sobre cada vida, los propósitos de Dios sobre cada siervo, sobre cada sierva se cumplirá. La palabra del Señor dice que Agar fue echada con Ismael de la casa de Abraham y le dieron un odre de agua, pero dice la palabra del Señor que aquel odre de agua se le acabó en el desierto. Dice la palabra del Señor que cuando aquella agua se acabó, la mujer colocó a ese niño debajo de un enebro. Ella se fue a otro lado a llorar porque no quería ver al niño morir de sed. Pero dice la palabra del Señor que se le apareció un ángel a Agar y le dijo, levántate, Agar, porque Dios ha escuchado el lloro del niño. Y dice la palabra del Señor que ella salió corriendo y levantó a su niño. Cuando lo levantó, dice la palabra de Dios que brotó una fuente de agua en el desierto. De tal manera que Dios, cuando tú ya te sientas sin fuerza, cuando tú ya te encuentres que ya no puedes más, que la sed te tiene desvanecido, sin fuerza, deshidratado, ahí Dios levantará una fuente de agua en el desierto para darte a tomar, para que te nutras y tomes nueva fuerza y sigas el camino, porque el propósito de Dios se cumplirá. Dios le dijo a Abraham, no te dé temor sacar el niño, porque de cierto de él haré una gran nación. Y se levantó una gran nación de Ismael. ¿Por qué? Porque había un propósito, había una palabra sobre Abraham. Había una palabra que la cual se cumpliría. Así que si hay una palabra sobre tu vida, solamente espera y lucha y avanza, pero pidiéndole la ayuda a Dios, que Dios es el que te va a direccionar, Dios es el que te va a fortalecer. Amén, bendiciones, Dios te bendiga y fue un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo de la palabra de Dios. Bendiciones.